de corporaciones privadas. Major international corporations apparently are deeply involved in this cover-up. Las corporaciones internacionales globales están absolutamente involucradas en esta ocultación de la información. And you will ask me why, and I will tell you that there are aerospace corporations. Si me preguntas por qué, te diré que hay corporaciones aeroespaciales in my country, en mi país. For example, Lockheed Martin. Por ejemplo, Lockheed Martin. That have the technology to revolutionize life on this planet. Que tienen la tecnología para provocar una auténtica revolución en este planeta. A famous scientist, un científico muy famoso, by the name of Ben Rich, que se llama Ben Rich, retired by 1995. Se retiró en 1995. Ben Rich was the director of what they called in Lockheed Martin the famous Skunk Works. Ben Rich era el director de He was director of the Skunk Works. Skunk Works. It was a department within Lockheed Martin that had made tremendous strides in science. It used to be directed by a man by the name of Kelly Johnson. And Kelly Johnson in the Skunk Works invented the SR-71, the Blackbird. Sí, a ver, era el departamento más importante de Lockheed Martin, y entre otras cosas habían inventado el SR-71. They invented the B-2. También el B-2. They invented the F-117. El F-117. The Nighthawk, that small fighter that you couldn't pick up on radar. El Nighthawk, el que no se puede coger por radar. Anyhow, the Skunk Works under Lockheed Martin has made tremendous accomplishments in scientific progress. Se habían hecho muchos progresos científicamente con todas estas tecnologías. When Kelly Johnson passed away, Ben Rich took over running the so-called Skunk Works. Claro, cuando Kelly Johnson se murió fue Ben Rich el que se encargó de sacar adelante toda esta tecnología. As he retired, Ben Rich said, "You know, we are scientifically 100 years ahead of establishment science." Ben Rich, cuando se retiró, dijo que ellos estaban 100 años por delante de lo que la ciencia estaba aplicando en la actualidad. And in conclusion, he threw this out on the audience. Y lo dijo así como conclusión, se lo dijo a la gente. He said, "You know, we have the science to take E.T. home." Sabes que él dijo que teníamos la ciencia para ser capaces de devolver a los extraterrestres de vuelta a casa. And this was about the time the movie was out, E.T. Go Home. And the little dude wanted to communicate and go home, you know. Sí, esto fue cuando se sacó la película de E.T., lo de E.T., sí, quiero ir a casa, pues que él decía que se podía. Ben Rich said we have the scientific ability to take E.T. home. Y él decía que se tenía el conocimiento científico para devolver a E.T. de vuelta a casa. Another scientist, been with Boeing for years, made the statement that he'd been retired 10 years. Hubo otro científico de Boeing que se había jubilado hacía 10 años. He said that before I retired, 20 years ago, we had hyperluminal flight. Él dijo que con 20 años de anterioridad tenían vuelos hiperluminosos, más allá de la luz. And not being an engineer or anything, I grabbed him and I says, wait a minute. Y yo, que no soy ingeniero ni nada, le paré y le dije, pero a ver, espera. Hyperluminal flight? Yeah. Vuelos hiperluminales. You're talking about faster than light. Estás diciendo que son más rápidas que la luz. He said, yes, we've had it for well over 30 years. Y dijo que sí, que los habían tenido desde hacía más de 30 años. Now that's what Ben Rich was referring to when he said we can take E.T. home. Y por eso decía que se podía devolver a E.T. a casa. We have hyperluminal technology. Tecnología hiperluminosa. Ya. Pero ¿quién controla todo eso? ¿Ese gobierno de las sombras? ¿Son extraterrestres? No me lo has contestado. You have not answered. Who are this government? I'm sorry? Who are these people in the government? In the well, as I said, you have the corporate involvement. Sí, tienes las corporaciones. You have the Pero ¿quién está detrás de todas ellas? And who is behind those corporations? Oh God. Well, look at British Petroleum as a tiny example. Not that I'm referring to them with aerospace capability, but look at the corporation. You've got CEO, you've got a chairman of the board, you have a board of directors. Sí, hay que mirar simplemente a quienes están de directores en las corporaciones, por ejemplo, BP, etcétera. They have one bottom line, and that is to make money. Solamente tienen un objetivo, que es hacer dinero. Not just to make money, they want to make lots of money. No solamente hacer dinero, sino muchísimo dinero. And they don't care how they do it. Y no les importa cómo tengan que hacerlo. Now with the aerospace corporations, they've got technology, literally,
that could change the world. Las compañías aeroespaciales tienen tecnología que podría cambiar el mundo. So you've got these people who are chairman of the board, chief executive officer, you've got board of directors and all this. Todas las corporaciones tienen presidentes y directores ejecutivos. And in my country, most of our top major admirals and generals, when they retire, go to work for these major corporations. Y en mi país la mayoría de los almirantes y generales del ejército cuando se retiran precisamente van a trabajar con todas estas corporaciones. In the United States we call it a revolving door. Sí, es como una puerta giratoria que unos acaban yendo de un sitio a otro. Ya. Terminamos. ¿Qué puede hacer la gente de a pie? What can people ¿Qué podemos hacer? The average citizen, what can we do? Sadly enough, very damn little. Pues lamentablemente podemos hacer muy poquito. But they can inform themselves. Pero por lo menos podemos informarnos. And an enlightened public. Y un público que esté iluminado, informado. An enlightened public can be dangerous. Y lo malo es que la gente, el ciudadano informado puede ser peligroso. The shadow government scared to death of people waking up. El gobierno en la sombra tiene un miedo atroz a que la gente se despierte. I could give you some names of some of the people that are involved. Podría dar los nombres de algunas de las personas. Names like Zygmunt Brzezinski. Nombres como por ejemplo Brzezinski. Another name is a retired four-star admiral by the name of Bobby Ray Inman. Bobby Ray Inman, retired admiral. Que es un almirante retirado del ejército. He was a director of Naval Intelligence for many years. Era director de la inteligencia de la Marina durante muchos años. Then he was the director of National Security and Intelligence. Y también de director de la Seguridad Nacional e Inteligencia. Now he's on the board of directors of one of the largest scientific corporations in California. Y ahora está en la junta de directores de una de las corporaciones científicas más importantes de California. So they're sitting on top of incredible knowledge. Están sentándose encima de un montón de conocimiento increíble. And I think their overall attitude is public be damned. To hell with the public. Sí, a ellos realmente no les importa el público, que se vaya al infierno la gente. And they're sitting on top of technology. We have zero-point energy. Tenemos energía libre. We've had anti-gravity for 40 years. Tenemos tecnología antigravedad desde hace más de 40 años. And my God, we've had scientific breakthroughs in medicine that are beyond belief. Y hay conocimientos científicos que están mucho más allá de lo que nos podamos imaginar. Para terminar, información, quizá estar informados. Nos falta que nos des los libros que nos recomendarías. Which are the books you would recommend? Not all of them. I would recommend anyone who's listening who wants to inform themselves. One of the best places to begin is any book written by a British author by the name of Timothy Good. Vale, para empezar a informarse y a leer, recomiendo cualquier libro de un autor británico que se llama Timothy Good. His first major dynamite book was Beyond Top Secret. Su primer libro explosivo fue un libro que se llamaba Beyond Top Secrets, más allá de los secretos de alto nivel. Tim has written 4 or 5 other books since, and they're all outstanding. Él ha escrito otros 4 o 5 libros y son sobresalientes. But I would recommend people who are interested just to start with Timothy Good's work. Sí, recomendaría que se empezase con el trabajo de Timothy Good. And then we have an American a good friend of mine. Y luego tenemos a un americano que es buen amigo mío. A chap by the name of Jim Mars. Que se llama Jim Mars. Jim is a hell of a fine writer. He's a Texan. Él es un escritor magnífico, es de Texas. And he's written a dynamite book called Alien Agenda. Y ha escrito un libro explosivo que se llama La Agenda Extraterrestre. Oh, I could go on and on. Where can I go here? As I said, Bob Hopkins. All of his work is excellent. Todo su trabajo es excelente. Jim Mars. Alien Agenda. Ya tenemos trabajo con ellos. Sí, sí. Pongo un poquito de música y te despido. Bob, no queremos cansarte. Gracias. Sobre todo por ser como eres y por la forma que tienes de comunicarlo. Well, as you probably have been able to tell,
I get pretty upset about this issue. Bueno, como ya habréis podido ver, me molesta mucho cuando hablamos de este tema. In my reputation back home in the United States. En mi reputación allí en casa en Estados Unidos. I've gotten the reputation of being a cantankerous, cranky old coot, you know.